Buen día para todos. Hoy vamos a hablar sobre cómo montar nosotros nuestros moldes sobre una base para estructurarlos. Normalmente vienen en papel bond, ¿sí? O también puede ser en cartulina, no importa si vienen montados en cartulina o en papel bond, el proceso es exactamente el mismo. ¿Qué se necesita? Entonces vamos a necesitar una base sobre la cual ayudar a estructurar aún más nuestros moldes, sobre todo cuando vamos a hacer una producción artesanal. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Los podemos montar sobre cartón cartulina o cartón craft, en este caso, un gramaje gruesito. Y también, ¿qué necesitamos? Necesitamos pegante amarillo, necesitamos nuestra cuchilla, regla, una espátula para aplicar el pegante, los moldes con los cuales vamos a montar sobre la cartulina para estructurarlos, y pues que haya también muy buena ventilación por el pegante que vamos a utilizar, que tiene gases fuertes. Entonces vamos a iniciar. Si tenemos nuestro cartón cartulina completo, pues no hay problema por la distribución, pero si no, como en este caso, entonces lo primero que debemos hacer es organizar nuestros moldes para mirar cuánta área más o menos se va a ocupar. Primero ubicamos nuestros moldes más grandes y después ubicamos los moldes más pequeños. Entonces, en este caso yo estoy mirando qué área vamos a necesitar para montar estos moldes. Acá, ¿sí? Y aquí podemos ubicar este molde, y en esta área vamos a hacerlo a la inversa. No, sí. Y aquí voy a ubicar este lo vamos a ubicar en esta partecita. Una vez que ya tenemos el área seleccionada sobre la cual vamos a trabajar, entonces podemos recortar un poquito más grande, obviamente, del área donde nosotros vamos a trabajar, para no desperdiciar pegante. Acá yo ya quito esta parte, quitamos este sobrante de acá, Realmente esto es lo que vamos a requerir para pegar nosotros nuestros moldes sobre la superficie. ¿Qué vamos a hacer? Ya ahora retiramos nuestros moldes y no vamos a aplicar pegante por el revés de los moldes, no lo vamos a hacer, solamente lo vamos a hacer sobre la superficie del material al cual vamos a unir nosotros nuestros moldes. En este caso el cartón craft, en este caso, o cartón cartulina. Necesitamos ahora el pegante, y lo que sí vamos a hacer es aplicar pegante a toda el área. Lo podemos hacer de una vez a toda el área, pero también para evitar que se nos seque mucho, entonces lo que vamos a hacer es solamente lo vamos a aplicar por áreas de trabajo para no tener dificultades en que el pegante esté muy seco. Para evitar que la mesa sobre la cual estamos trabajando se unte de pegante, entonces vamos a colocar un plástico o una cartulina debajo que no utilicemos sino solamente para eso, en tal caso de que el pegante se nos salga del área. Entonces yo voy a hacer lo siguiente, voy a trabajar acá, voy a aplicar un poquito de pegante y lo voy a esparcir. No lo voy a esparcir tan delgado, pero tampoco tan grueso. Entonces para esto necesitamos nosotros nuestra espátula, y aquí esparcimos el pegante por toda el área en la cual vamos a pegar nosotros nuestro molde. Si lo dejamos muy delgado, pues tenemos que repasar pegante, porque nos tiene que quedar por sobre toda la superficie el pegante aplicado. Entonces en este caso pues ya repasé, y lo que voy a hacer acá, sin dejar grumos, es pegar nuestra primera pieza, y luego voy esparciendo así sucesivamente las otras partes. Entonces pongo acá y no alcanzo, se seca muy rápido, entonces tengo que repasar sin dejar grumos. Acomodo la pieza que necesito ahí, le hago presión en los bordes sin untarla por dentro,
y después con un rodillo o con un asentador, ¿qué voy a hacer? Le hago presión pareja para que toda quede muy bien adherida a la superficie a la cual apliqué el pegante. Si llegamos a untar el rodillo o el asentador, tenemos que estarlo limpiando para no manchar nosotros nuestra pieza que estemos pegando. Hago esto y obviamente le tengo que hacer una presión más pareja a la zona en la cual necesito que se adhiera muy bien. Entonces, en este caso voy acá en las esquinas, en los bordes, hago presión y hago acá presión, y así pego cada una de las piezas que para montar los moldes sobre una base para que nos queden estructurados. Sigo montando cada uno de los moldes. Hasta finalizar cada uno de ellos. Y aquí monto los moldes que me quedan faltando. Entonces, acá le hago la presión con el asentador o con el rodillo sin que se me vaya a notar el pegante. Aquí estoy limpiando la herramienta para no manchar los moldes con pegante si se llega a untar. Entonces hacemos presión y montamos este que nos hace falta acá a este lado. Presiono, presiono y con las otras herramientas puedo llegar mejor a las esquinas para que todo me quede muy bien adherido. Lo importante es no rayar nuestros moldecitos ni marcarlos, mancharlos. Y así ya tenemos nosotros nuestros moldes montados en cartulina, en cartón cartulina, en un material que nos ayuda a estructurarlos. Y paso seguido a esto ya es recortar nuestros moldes al tamaño real, tal cual nos debe quedar cada una de las piezas. Ahora lo que hacemos, como les venía diciendo, es recortar cada una de las piezas al tamaño real. Importante tener mucho cuidado en el corte, porque 1 milímetro que se entren, que quede por dentro de la pieza como debe quedar, es 1 milímetro de desfase y hace que el producto no quede bien. Entonces es muy importante tener en cuenta a la hora de recortar nosotros nuestros moldes. Se recortan exactamente por donde debe ser, ni por dentro del trazo ni por fuera del trazo, sino exactamente sobre el trazo. Aquí vemos, acá estaba la línea y así debe quedarnos. Donde son rectas, pues lo ideal obviamente que es cortamos nosotros con regla para que nos quede derechito. Donde son curvas, lo ideal es tener mucho cuidado con la curva para cortarlo con nuestra cuchilla. No se recortan con tijera. ¿Por qué? Porque la tijera no nos da un corte lineal. Entonces se debe recortar siempre con cuchilla. No solo los moldes en las rectas y en las curvas, sino siempre lo ideal para hacer una buena, que nuestro corte tenga una muy buena calidad, hacerlo con la cuchilla de corte, no con tijeras. Y aquí tenemos nosotros nuestro molde cortado exactamente por donde debe ser. Así sucesivamente se realiza con cada una de las moldes del producto. Bueno, y aquí ya tenemos cada uno de nuestros moldes cortaditos, debidamente cortados, exactamente el tamaño del molde con el cual vamos a cortar nosotros nuestras piezas para hacer nuestra maqueta o muestra física.
ya aquí vemos, ya están montados sobre el cartón. Puede ser que lo que les decía, cartón craft, cartón cartulina, puede ser cartón piedra de un calibre no tan grueso, o en tal caso, para hacer una producción mayor, podría ser lámina galvanizada, montado sobre lámina galvanizada, por ahí calibre 32, para poder realizar esto mismo. Y en el caso de la lámina galvanizada, pues tendremos que cortar los moldes montados sobre la lámina ya con cizalla o con una tijera hojalatera. Si trabajamos con la tijera hojalatera, pues hay que tener mucho cuidado a la hora de cortar nosotros las rectas, y después de cortar tanto rectas como curvas, en el caso de la lámina galvanizada, entonces ¿qué se recomienda hacer? Pasarlo muy suavemente sobre una lija de agua, sobre una lija por ahí 400, 600, para quitar bordecitos cortantes que pueden tener. En el caso de nosotros de estos moldes sobre cartón no hay ningún problema, ya los podemos trabajar de esta manera. Así se trabajaría el montaje de nuestros moldes sobre una base para la cual queremos que nos queden estructurados. Vengo y perforo cada uno de los puntos que estén marcados en mi molde para las costuras o guías de armado. En este caso yo voy a suponer que estos serían los puntos de costura y se harían por todo el contorno. Y lo mismo, siempre perpendicular. Marcamos el de la esquina y aquí distribuimos los puntos para que nos queden más o menos a la misma separación. Cuando ya tengamos estos puntos, como los perforé acá con el punzón, igual se perforan por todo lado donde vaya costura o guías de armado. Cuando ya tenemos esos puntos así marcados, si lo alcanzamos a detallar, fíjense que aquí ya se ven perforaditos, y obviamente al ponerle el dedo se van a dar cuenta que ahí están marcados cada uno de los puntos. Y lo que hacemos es que cuando nosotros vamos a copiar esos mismos puntos sobre la pieza que ya cortamos, se hace de la siguiente manera. Cuando ya vamos a traspasar los puntos en el molde que hicimos en lámina, cuando ya los perforamos y vamos a copiar, ya tenemos nuestra pieza cortadita. Entonces, ¿cómo se haría? Vamos a suponerlo, se trabaja de esta manera. Ubico mi molde sobre la pieza que ya cortamos, toda la pieza. Vamos a suponer que viene en este sentido, ¿sí? ¿Y qué hago? Por todo el lado de la pieza donde tenga los puntos que yo ya había perforado acá, con un martillo vengo y hago esto. Martillo de esta manera. ¿Para qué? Para que cuando yo retire esta pieza de la pieza que ya tenía cortada, que vamos a cortarla para suponer que era esa la forma, en este caso, lo mismo que estoy haciendo con el foamy, igualmente con la pieza de cuero. Entonces, supongamos que ya tenemos nosotros cortada nuestra pieza de cuero, el molde lo colocamos encima del cuero y vine y martillé. Cuando ya lo retiro, ustedes van a mirar, fíjense que estos puntos que están acá, que obviamente se notan acá, me quedan marcados de una vez en la pieza. Entonces, esto para una producción ayuda muchísimo para no estar marcando punto por punto como si lo hacemos en la pieza de cartón. Con el cartón yo no puedo martillarla sobre la pieza de cuero porque no tiene ninguna punta aguda acá en este bordecito, mientras que en la lámina, por el tipo de material sobre el cual lo montamos, sí quedan estas puntas, y yo puedo hacer eso muchas veces, buena cantidad de veces. Coloco mi pieza, mi molde sobre la pieza que ya corté, lo ubico y martillo. Si aquí también hubiesen puntos, pues yo martillaría por todo lado, tan, para que toda la pieza me quede con los puntos ya marcados. Esto me ahorra como el 80% del tiempo, así yo marco punto por punto, como lo haría en el molde que está montado sobre cartón. Entonces, para producción, lo ideal sí es montarlos sobre lámina,
para poder marcar de una vez todos esos puntos de costura y luego solamente martillamos y así ganamos muchísimo tiempo a la hora de hacer una producción artesanal. Para corroborar el ejercicio que así como nos quedó en la pieza de foamy nos puede quedar en el cuero, bien sea en tala o un cuero curtido al mineral, yo voy a trabajar en este retal de cuero para hacer lo mismo. Entonces monto mi pieza sobre mi molde, sobre la pieza que vaya a trabajar, a requerir la costura, pero aquí solamente lo voy a hacer como ejercicio para que ustedes vean que esto mismo que quedó acá lo puedo marcar sobre la pieza de cuero. Entonces yo voy a hacer esto, lo ubico, presiono y lo retiro. Y cuando lo retiro, fíjense que ya me quedan todos esos puntos marcados para después sí perforarlos con la lesna. Entonces en este proceso, haciéndolo sobre los moldes, nos queda corroborado que podemos hacer el ejercicio más rápidamente a que si yo vengo y marco punto por punto, como ustedes ya vieron que se hace en la pieza de cartón. No es lo mismo venir y hacer eso que venir acá uno por uno y marcar cada uno de esos punticos, mientras que yo aquí me puedo demorar fácilmente casi más de unos 40 segundos o hasta un minuto. En esta pieza no me demoro ni 10 segundos haciendo eso, no, ni 10 segundos, por ahí unos 3-4 segundos. Entonces haciéndolo, martillando así sobre la lámina galvanizada. Entonces así aprendemos que sí hay formas de agilizar procesos y más en esta parte de marcación de puntos de costura o guías de armado.